61 Capítulo 61 Especulaciones en el área de descanso Zorro Novelas ligeras My friends recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar. El día 20 de noviembre, día jueves, a las 5 p.m. estaremos en directo en Kik por si me quisieran conocer, el link está en la descripción del vídeo. Muchas gracias por todo el apoyo, para ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más lógicamente, uno no debería sudar mientras sueña. Pero Anlu sintió un sudor frío recorrerle el cuerpo. El pequeño caballero nunca había visto a Anlu así. Antes, siempre tuve un aire de serenidad natural. Rinnegan, ¿estás ocultando algo más? ¿Qué le pasaba a ese hombre hace un momento? Por alguna razón, el pequeño caballero sintió que Anlu ahora tenía una locura tranquila. Pero estaba claro que, esta vez, Rinnegan realmente no sabía lo que estaba pasando. Lo siento, yo tampoco sé qué pasó. Pero la última vez que vi a ese tipo, no tenía la energía mental que mostró hoy. Y aunque llevaba mascarilla, se sentía mucho más real que ahora mismo. La voz del sueño dejó sin palabras a Anlu y al pequeño caballero. Tras caminar con el pequeño caballero hasta las sillas frente a la fuente termal, Anlu conversó algo con él. Caballero, continuamos en un rato. Quiero pensar en algo. El pequeño caballero se acerca en señal de aprobación. Primero vamos a examinar las pistas existentes. Mientras decía esto, Anlu usó magia de ilusión para hacer aparecer en su mano un cuaderno y un bolígrafo. Primero, aquel hombre le entregó la llama al Rinnegan, y luego se llevó el Rinnegan para encontrar a mi yo del pasado. En aquel momento, no tenía a nadie que lo controlara entre bastidores. Anlu escribió en el cuaderno mientras hablaba. Pero el hombre que acabamos de ver tenía a ese cerebro detrás de él, y parecía que había estado siendo controlado durante mucho tiempo. En ese momento, Rinnegan interrumpió repentinamente de nuevo. El poder que tenía ese tipo hace un momento y el poder de la persona que estaba detrás de escena se sentían exactamente iguales, como si la persona que estaba detrás de escena le hubiera inyectado su poder en su cuerpo. Al oír esto, Anlu se quedó pensativo, dejando el cuaderno sobre su regazo. Entonces, si lo que dices es cierto, él también tiene un físico de contenedor. Entonces, ¿por qué no usamos directamente tu poder cuando te encontré en aquel entonces? En cambio, te dio la llama y luego te llevó a buscarme. Para usar tu poder, o encuentras a alguien muy compatible contigo, o a alguien con un contenedor físico como el nuestro. Ambos pueden usar tu poder. No hay necesidad de dar tantas vueltas, ¿verdad? Al oír esto, Rinnegan también pareció algo desconcertado. Así es, ¿para qué dar tantas vueltas? Con el poder de esa persona, incluso si tuviera el poder del fuego dentro de su cuerpo, aún podría usar su propio poder. En ese momento, el pequeño caballero señaló repentinamente la nota que estaba en el regazo de Anlu, la cual indicaba que no había energía mental de un cerebro detrás de todo esto durante su primer encuentro. Espera, si no había ningún control mental en aquel entonces, ¿de dónde provino la llama que lo rodeaba? Rinnegan, ¿estás seguro de que el poder de la llama en ellos es exactamente el mismo? Rinnegan estaba disgustado con el interrogatorio de Anlu. Claro, después de todo, este cúmulo de poder ígneo y yo hemos estado juntos durante tanto tiempo. Tras escuchar esto, Anlu se sintió aún más frustrado. Pero esa persona me dio la impresión de que llevaba mucho tiempo siendo controlada, como si se hubiera acostumbrado a serlo. No puede ser que él quisiera ser controlado deliberadamente y luego le cediera su poder a la persona que estaba detrás de escena, eso sería demasiado extraño. El pequeño caballero avanzando en señal de aprobación. Nadie nace disfrutando de ser controlado. Ni siquiera los contenedores son una excepción a esto. Cuanto más pensaba, más confundida se sentía Anlu, y comenzó a despeinarse incontrolablemente, para luego arreglarse lentamente cuando se dio cuenta de que estaba desordenado. Por cierto, ¿por qué te otorgó originalmente esta persona el poder de la llama, Rinnegan? Y en aquel entonces, según tú, yo era solo un bebé. Él no podía saber que mi yo actual se encontraría con él, ¿verdad? De repente, las pistas en la mente de Anlu encajaron. Un momento, Rinnegan dijo una vez que en el pasado, cuando no tenía el poder de transmigrar entre mundos, transmigraba a través del tiempo en su propio mundo para encontrar un huésped. Por cierto, Rinnegan, ¿podrías usarlo para llevar a otras personas, además de a tu huésped, a través del tiempo?
Al escuchar la extraña pregunta de Anlu, el Rinnegan vibró ligeramente. Antes no, solo podía llevar el alma del anfitrión a través del tiempo. Pero desde que poseí esta llama, y con el paso del tiempo y mi dominio de la misma, debería ser capaz de hacerlo ahora. Esta vez, al igual que te llevo a otros mundos, transmigrando directamente con tu verdadero cuerpo. Antes, siempre era el alma reencarnación en otros mundos. Al oír esta respuesta, Anlu hizo una audaz conjetura. ¿Crees que es posible que nuestros yo futuros traten con esa persona entre bastidores, y que luego esa persona futura llevará a la llama al Rinnegan del pasado? Al escuchar esta especulación, tanto Rinnegan como el pequeño caballero se vieron algo confundidos, pero a juzgar por las pistas existentes, era muy posible. Tras haber descubierto la clave, Anlu dejó de darle vueltas al asunto. Arrojó el cuaderno y el bolígrafo a un lado con un gesto de la mano y se estiró en la silla larga. Parece que tendremos otra fuente de ingresos después de resolver lo de Radiance. El pequeño caballero miró a Anlu con confusión, sin comprender del todo lo que quería decir. Después de lidiar con Radiance, voy a encontrar a ese tipo de hace un rato. A quien esté detrás de él no le resultará tan fácil controlarme. Guardo rencor. 62 Capítulo 62. Batalla con un conocido modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más. Aunque Anlu había hecho una declaración dura, Rinnegan la roció inmediatamente con agua fría. La razón por la que nos encontramos con esta persona esta vez debe ser el poder de esa llama. Aunque no la hayas usado mucho, siempre ha estado conmigo. El buscador de dioses atrajo a ese tipo aquí mediante el poder que emitía. ¿Quién sabe cuándo lo volveremos a ver? Pero ese tipo que intenta controlar a mi anfitrión me irrita muchísimo. Todavía no me he ido de aquí. A pesar de que la empaparon con agua fría, Anlu no se desanimó. Al fin y al cabo, sus predicciones rara vez fallaban. Ella creía que sin duda volvería a ver a esa persona en el futuro. Al ver que Anlu había recuperado el ánimo, el pequeño caballero saltó del banco. Anlu comprendió sus pensamientos al ver las acciones del pequeño caballero. Vamos, continuemos el desafío aquí. Un destello de luz blanca, y la persona y el insecto derrotaron por primera vez a un cultivador de almas que empuñaba una guadaña. Cuando el cultivador de almas desapareció, un escudo redondo lo siguió de cerca, golpeando al pequeño caballero. Tiso, a quien Anlu había salvado en el Coliseo de los Necios, apareció ante la persona y el insecto. Se giró y examinó a la persona y al insecto, luego les hizo un gesto a Anlu y al pequeño caballero para que usaran todo su poder y atacaran juntos. Su actitud segura era exactamente la misma que cuando estaba en la arena de combate del Coliseo de los Locos. Afortunadamente, Anlu y el pequeño caballero ya habían comprendido los métodos de ataque de Tiso en el Coliseo de los Necios. Por lo tanto, la mayoría de los ataques de Tiso no dieron en el blanco ni en el error. Anlu pudo percibir su arrogancia. Parecía que, aunque había sobrevivido bajo el yugo de Maulek, su tendencia a subestimar las capacidades ajenas aún no había sido corregida. Ni la persona ni el insecto utilizaron ninguna habilidad aparte de sus uñas. A pesar de ello, Tiso quedó atrapado en un ataque de pinza por Anlu y el pequeño caballero, quedando en desventaja. A continuación, apareció ante la persona y el insecto la medusa gigante Umu, a la que habían derrotado con Kirel. Como siempre, las corrientes eléctricas comenzaron a perseguir a Anlu y al pequeño caballero. Teniendo en cuenta la defensa del caparazón de Umu, Anlu comenzó a usar nails formados por ilusiones para imitar los ataques veloces anteriores de Kirel. Pronto, el caparazón de Umu fue perforado por los clavos, y la persona y el insecto aprovecharon la oportunidad para atacar. Tras repetir esto varias veces, volvió a aparecer un destello de luz blanca. Lo que Anlu no esperaba era que esta vez fuera Kirel quien se viera involucrado. Al mismo tiempo, el paisaje circundante cambió a la vista exterior del archivo del profesor. Kirel parecía no haber esperado ver de repente a Anlu y al pequeño caballero. Pero pronto se dio cuenta de que estaba soñando. Porque Anlu había dicho una vez que el insecto del mundo exterior arrastraría a otros insectos al sueño. Al segundo siguiente, vio a los buscadores de dioses en las grados lejanas. Anlu y el pequeño caballero realizaron un ataque de distracción contra Kirel, indicándole que pelearían juntos. Como eran amigos, Kirel, el pequeño caballero y Anlu no lucharon seriamente, sino que solo tuvieron un combate de entrenamiento en sueños. Solo cabe decir que la habilidad de Kirel no era débil.
Usando su uña, luchó contra dos enemigos a la vez sin verse en desventaja, a diferencia de otros insectos que lo habían hecho antes. En el sueño se desplegó un espectáculo visual de diversas técnicas de uñas. Poco después, cuando un destello blanco volvió a iluminar el mundo, Kirrell fue expulsado del sueño, y Anlu y el pequeño caballero vieron al buscador de dioses por tercera vez. Justo cuando la buscadora de dioses estaba a punto de hacer otra declaración dura, Anlu volvió a invocar su clavo y su llama. Así que, sabiamente, cerró la boca. Al verlo cerrar la boca, Anlu y el pequeño caballero lo esquivaron y caminaron hacia la puerta. Lo que ni Anlu ni el pequeño caballero esperaban era que el enemigo que aparecía esta vez fuera Sly, el comerciante sin escrúpulos de boca sucia. Aunque una vez supo por el maestro Sheo que Sly era su maestro, Anlu nunca había sentido que estuviera frente a un maestro ancestral al interactuar con Sly. Ella simplemente pensaba que él era como un comerciante sin escrúpulos. Hasta ahora. Sly contrarrestó fácilmente las técnicas de Nail que la persona y el insecto habían aprendido. Aunque el uso de otras habilidades podría haber anulado a Sly, Anlu no lo hizo. Las oportunidades para entrenar las habilidades de combate físico no eran muchas, y Anlu y el pequeño caballero habían encontrado varias en este sueño. En esos pocos combates, ambos habían tácitamente no utilizado ninguna habilidad aparte de sus uñas. Así que esta vez no sería una excepción. Al final de esta batalla, Anlu y el pequeño caballero comenzaron a volverse despiadados, ignorando los ataques de Sly y pegándose directamente a él para usar sus uñas. Este estilo de lucha de intercambio de golpes, aunque desvergonzado, era sin duda efectivo. Cuando el pequeño caballero atacaba a corta distancia, Anlu utilizaba ilusiones desde corta distancia para estabilizar temporalmente sus heridas. Por el contrario, cuando Anlu atacaba, el pequeño caballero usó rápidamente alma para reparar su máscara. Después de todo, los ataques del maestro ancestral eran fáciles de esquivar, pero si la persona y el insecto optaban por esquivar los ataques, no podrían dañar al oponente. Sin utilizar otros métodos de ataque, Anlu y el pequeño caballero no tenían una solución inmediata contra Sly. En definitiva, la persona y el error optaron por este método de ataque. Afortunadamente, este método de ataque sí funcionó, y Sly finalmente reconoció la destreza en combate de la persona y del insecto. Al finalizar la batalla, después de que el pequeño caballero y Anlu se inclinaran ante Sly, la persona y el insecto fueron teletransportados por la tercera puerta. Al finalizar la teletransportación, tanto el pequeño caballero como Anlu suspiraron aliviados. Aunque la teletransportación podía curar sus heridas, esta tumultuosa batalla había dejado. 63 Capítulo 63 El regalo de Marcos modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más al ver la cuarta gran puerta frente a ella, que ahora podía empujar para abrir, Anlu dejó escapar un largo suspiro. Ella miró al pequeño caballero, y el pequeño caballero la miró a ella. Al segundo siguiente, tanto la persona como el insecto extendieron la mano y abrieron la gran puerta juntos. Habían esperado que el buscador de dioses los reprendiera como antes, pero esta vez, todo lo que dijo el buscador de dioses implicaba que los dioses que habían coordinado habían abierto el camino al panteón, y creían que sus dioses los llevarían a mayores alturas. Hasta la última frase. Oramos, nos coordinamos, hasta que la luz divina irrumpa en la oscuridad infinita. Al oír estas palabras, Anlu y el pequeño caballero comprendieron que estaban en el camino correcto. Mientras siguieran desafiándolo, seguramente verían el resplandor. Poco después, un láser familiar brilló, y Anlu y el pequeño caballero lo esquivaron rápidamente. Al igual que en su primer encuentro, Anlu atacó rápidamente el punto débil del cristal en la capa opuesta, y el cristal se hizo añicos al instante. Inmediatamente después, los parientes del pequeño caballero aparecieron de nuevo ante ellos. Su velocidad era notable mucho mayor, pero esto no suponía ningún problema para la persona y el insecto que ya habían derrotado al maestro ancestral. Poco después, apareció un destello blanco. Las batallas posteriores volvieron a la forma en que la persona y el insecto habían cooperado inicialmente. Todos los ataques de largo alcance fueron bloqueados por las ilusiones físicas de Anlu, el combate aéreo fue manejado por Anlu y el combate terrestre quedó a cargo del pequeño caballero. En ocasiones, Anlu incluso proyectaba un escudo transparente sobre el pequeño caballero cuando estaba a punto de ser atacado.
Poco después, terminó la primera ronda de ataques, y la persona y el insecto no se quedaron en la zona de descanso, pasando directamente a la siguiente ronda. Sin embargo, lo que Anlu no esperaba era la aparición de una figura familiar en esta ronda. Marcos. Al ver a Marcos, que no era más que un alma, y la escena de cenizas flotando a su alrededor, Anlu reconoció inmediatamente que la ubicación de Marcos era el borde del reino. Pero, curiosamente, Marcos no atacó inmediatamente a la persona ni al insecto. Flotaba frente a Anlu, mirando fijamente los números en sus ojos como en trance. Anlu pensó un momento y cambió los números en sus ojos a 3. Polillas blancas comenzaron a aparecer a su alrededor. Al segundo siguiente, la voz de Marcos apareció en este espacio. ¿Evelyn? Aunque Anlu ya no parecía una polilla como antes, Marcos la reconoció de inmediato por sus alas y antenas actuales. Sin embargo, lo que finalmente le confirmó que la persona que tenía enfrente era Evelyn fue su ojo. Tras una larga pausa, Anlu dejó escapar un sonido ahogado. ¿Soy yo, hermano? Tras recuperar la memoria, Anlu recordó cuánto había ilusionado Marcos entonces con tener hermanos menores. También recordaba cuánto la había cuidado Marcos después de que saliera del cascarón. Podría decirse que Anlu, en esa vida, fue criado por Marcos. Pero lo que más le costaba creer a Anlu era que Marcos hubiera fallecido realmente en Kingdom's Edge. Aunque el viento en Kingdom's Edge era fuerte, los insectos de allí casi no tenían poder ofensivo. Hay que saber que, con el poder de combate de Marcos, muchos insectos no eran rivales para él en aquel entonces. Anlu simplemente no podía creer que Marcos hubiera fallecido en Kingdom's Edge. Al ver que las lágrimas de Anlu estaban a punto de caer, Marcos la miró, aparentemente sin intención de dar explicaciones. Primero se acercó a Anlu y le acarició suavemente la cabeza para consolarla. Luego, lentamente colocó 2 escudos de los sueños y un amuleto desconocido en la mano de Anlu, desapareciendo finalmente a ese espacio. No pronunció ni una palabra más durante todo el proceso. Un destello blanco apareció, y los caballeros a los que una vez derrotaron en la torre de Lurien el vigilante apareció ante la persona y el insecto. El pequeño caballero pareció sorprendido de que las almas que una vez había recogido en su aguijón onírico para reunir esencia onírica conocieran a Anlu. Por lo tanto, cuando aparecieron los nuevos enemigos, casi no reaccionó al tiempo. Evidentemente, no era el momento adecuado para investigar el efecto del nuevo amuleto, así que Anlu rápidamente le dio un escudo al pequeño caballero. Anlu se distrajo un poco en las batallas posteriores, pero afortunadamente, sus instintos de combate no se perdieron. Al ver que Anlu estaba de mal humor, el pequeño caballero absorbió conscientemente la mayor parte de los ataques. Anlu solo necesitaba asegurarse de que algunos ataques no alcanzaran al pequeño caballero. Esta situación de combate continuó hasta que el aura del reino del vacío apareció a su alrededor. A diferencia del estilo dorado habitual de los buscadores de dioses, en esta ocasión, la habitación donde se encontraba el buscador de dioses estaba compuesta casi en su totalidad por el reino del vacío. ¿Por qué casi? Porque Anlu aún podía sentir leves rastros del rey blanco. El poder del dragón en su interior. Al ver llegar aquí a la persona y al insecto, el buscador de dioses que se encontró en la habitación esta vez, al igual que cuando abrió esta gran puerta, no los reprendió. Simplemente lanzó advertencias incoherentes al pequeño caballero y a Anlu. Reverenciadle, humildes, temedle. Os acercáis a un dios grande y aterrador. Aunque su cuerpo terrestre esté atado y enredado en la inmundicia, su gloria pura perdura. ¿Es el gobernante de este panteón? Anlu ignoró la mayor parte de las palabras del buscador de dioses hasta que miró al pequeño caballero y dijo: Vuestras formas son similares, y los ecos que resuenan en lo profundo de vuestros corazones resultan familiares. Anlu supo al instante quién era el enemigo que estaba detrás de la puerta. De apariencia similar a la del pequeño caballero y portador del poder del rey blanco. 64 Capítulo 64. Batalla con el caballero Eco modelo de IA. Gemini, 2, 5, flash más después, el buscador de dioses se volvió aún más errático. Poco después, volvió a menospreciar al pequeño caballero y a Anlu. Para entonces, Anlu era demasiado perezoso como para hacer algo respecto al buscador de dioses. Este bicho era como un fanático religioso que solo veía las cosas a su manera. Nada funcionaba con semejante personalidad.
Anlu y el pequeño caballero, sin ganas de seguir tratando con el buscador de dioses, simplemente lo rozaron y se dirigieron hacia la puerta de enfrente. Un destello de luz blanca reveló la espalda blindada del caballero hueco. Pero rápidamente hizo añicos su armadura. La batalla subsiguiente demostró que el caballero hueco era, en efecto, un digno descendiente del rey blanco. Heredó a la perfección el formidable poder de combate del rey blanco. Cada vez que el oponente saltaba y luego se abalanzaba sobre él, Anlu y el pequeño caballero apenas podían esquivar los ataques. Afortunadamente, la ilusión física de Anlu formó una barrera como protección, por lo que, aunque ocasionalmente recibieran golpes, no sufrirían daños. La batalla fue extremadamente desfavorable tanto para el pequeño caballero como para Anlu. Los dos no solo tenían que esquivar las excelentes habilidades de combate físico y la velocidad del caballero hueco, sino que también tenían que protegerse de los pálidos clavos que aparecían repentinamente en el suelo. Ocasionalmente, el caballero hueco cambiaba periódicamente de táctica, esparciendo clavos o extendiendo zarcillos del reino del vacío para atacarlos. En esos momentos, el pequeño caballero y Anlu esquivaban rápidamente los ataques, o Anlu utilizaba llamas formadas por ilusiones físicas o invocaba polillas para bloquear al oponente. Con el paso del tiempo, la batalla se volvió cada vez más feroz. El caballero hueco liberó repentinamente muchos círculos de luz blanca en el aire. Los círculos de luz abarrotaban el espacio que Anlu y el pequeño caballero tenían que esquivar, y luego explotaban rápidamente. Anlu apenas logró esquivarlos y casi fue estrellado contra la pared. La barrera que rodeaba al pequeño caballero también se rompió por la repentina explosión, provocando que perdiera una máscara. Fue debido a este encuentro cercano con los círculos de luz que Anlu sintió el poder del Wyrm dentro de ellos. Para entonces, Anlu ya había descifrado bastante bien los patrones de ataque del oponente. Cuando el caballero hueco volvió a usar los tentáculos del reino del vacío dentro de su cuerpo para lanzarse hacia ellos, quedando temporalmente incapaz de moverse de su sitio, Anlu conjuró una ilusión que apenas había usado desde su llegada a Ioun Est. Numerosos capullos de flor de loto, con sus tallos semejantes a ágiles enredaderas, se enroscaron alrededor del caballero hueco a una velocidad vertiginosa y se apretaron rápidamente. El caballero hueco, presintiendo el peligro, retrajo rápidamente los tentáculos del reino del vacío hacia su cuerpo. Sin embargo, a medida que los tallos de loto aumentaban en capas, aunque el caballero hueco rompió y cortó los tallos varias veces, la velocidad a la que desaparecían era mucho menor que la velocidad a la que se propagaba la ilusión de Anlu. Finalmente, Anlu inmovilizó al caballero hueco, dejándolo sin poder moverse. Cada vez aparecían más círculos de luz blanca a su alrededor. Mientras florecían los lotos, Anlu esquivó los ataques mientras invocaba imponentes pilares de fuego desde el suelo para rodear al caballero hueco. El pequeño caballero también aprovechó esta oportunidad para lanzar continuamente sombras del alma a las llamas conjuradas por Anlu. Finalmente, las flores de loto del caballero hueco se extendieron por todo su cuerpo y comenzaron a perder el control, arrodillándose sobre una rodilla mientras la materia del reino del vacío circundante se expandía. Los dos fueron teletransportados desde un vacío a otro espacio. Anlu observará su entorno. Estaba lleno de diversas vasijas que había visto en el abismo. También vio la infancia del caballero hueco, que recordaba que le había sido arrebatada por el rey blanco. Gusano. El pequeño caballero se plantó frente a frente con él. De repente, Anlu sintió el poder de la luz proveniente del reino del vacío. La luz que flotaba sobre el reino del vacío parecía querer romper la oscuridad y descender sobre la tierra una vez más. Todas las embarcaciones circundantes miraron hacia el cielo, y Anlu se unió a ellas para contemplar la luz celestial. Sabía que esa era la entidad cuyo poder arrebataría más tarde. Pero al final, el poder del reino del vacío se expande hacia arriba, obligando a la luz a ascender aún más. Anlu y el pequeño caballero fueron teletransportados por primera vez fuera de la puerta, en una oscuridad total. En cuanto salieron por la puerta, Anlu miró al pequeño caballero y comenzó a preguntar. ¿Acaso el reino del vacío fue obra tuya? Aún ahora puedo sentir que el fondo de este sueño ha comenzado a ser infectado por el reino del vacío. El pequeño caballero ascendiendo. Tras derrotar al caballero hueco, logró conectar temporalmente su sueño con este lugar, utilizando el poder del reino del vacío que residía en el caballero hueco.
De esta forma, si la Radiance no quería ser devorada por el Reino del Vacío, tendría que encontrar la manera de lidiar con ambos antes de que el Reino del Vacío se extendiera hasta ella. Anlu no pudo evitar volver a despeinar la cabeza del pequeño caballero. Bien hecho. Pero creo que ya es hora de que descansemos. Aunque en el sueño no nos lastimamos ni nos cansamos, nuestros cuerpos en el mundo exterior sí han experimentado realmente ese largo periodo de tiempo. El pequeño caballero avanzando, confirmando la afirmación de Anlu. Sabía que el cuerpo de Anlu no podía sobrevivir sin alimento durante largos periodos. De todos modos, el sueño del buscador de dioses ya estaba comenzando a ser infectado por el reino del vacío en su propio sueño. Encontrar la radiación después era realmente solo cuestión de tiempo. Tras abandonar el sueño, Anlu experimentó por segunda vez en Ayo un hambre indescriptible. La primera vez fue hace tiempo, cuando acababa de terminar la fusión de almas. 65 Capítulo 65 Talismán especial modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más cuando Kirrell vio que Pequeño Caballero y Anlu se despertaban al mismo tiempo, caminó hacia ellos desde el borde de la colchoneta. Ornette permaneció inmóvil, limitándose a observar a Kirrell, Anlu y Little Knight interactuando desde la distancia. Kirrell le entregó primero 3 amuletos a Anlu. Al ver que la expresión algo aturdida de Anlu se aclaraba al despertar, Kirrell habló. Amigo, estos amuletos aparecieron repentinamente en ti. Aunque no sé qué sucedió, deben ser muy importantes para ti. Ornette y yo pensamos que había otros bichos aquí, así que los guardamos un rato. Ahora, han sido devueltos a su legítimo dueño. En ese momento, a Anlu ya no le importaba el hambre. Asintió con la cabeza a Kirrell. Gracias, esto, me lo dio mi hermano, justo ahora en el sueño de este tipo. Mientras Anlu decía esto, el pequeño caballero la vio sonreír, pero las emociones transmitidas a través del contrato eran terriblemente tristes. Se acercó suavemente a Anlu, la abrazó y luego, en voz baja, utilizó el contrato para decirle. Sé dónde está el cuerpo de Marcos. Cuando todo esto termine, te llevaré a localizar. Al oír esto, Anlu devolvió el abrazo a pequeño caballero y también utilizó el contrato para expresar su agradecimiento. Gracias, pequeño caballero. Aunque a Kirrell le pareció un poco extraño que sus amigos se abrazaran, fue lo suficientemente considerado como para no insistir en el tema. Solo ahora Anlu tuvo la oportunidad de examinar realmente qué eran los amuletos, además del escudo de los sueños. Manipulador de sueños. Quien porta este amuleto puede invocar objetos de sus sueños y traerlos a la realidad, además de manipularlos. Los efectos específicos varían de persona a persona. Anlu recordó que durante las batallas de Marcos, además del escudo de los sueños, también podía invocar clavos como espadas voladoras, y comprendió instantáneamente la función del amuleto. El efecto del hechizo era similar pero diferente a sus propias ilusiones físicas. Anlu dejó de usar temporalmente los amuletos que Marcos le había regalado. Ahora tenía sus propios hábitos de lucha, y un cambio precipitado sería perjudicial para el combate. Pero Anlu también decidió en secreto aprovechar los encantos de Marcos en el futuro. Tras revisar los amuletos, Anlu, usando su mochila como cobertura, guardó el escudo de los sueños en su almacenamiento espacial y luego entregó el portador de los sueños al pequeño caballero. Te prestaré este amuleto por ahora. Te lo quitaré después de que derrotemos a Radiance. El pequeño caballero se quitó los amuletos Canción del Tejedor y Fuerza Inquebrantable, y se puso el amuleto recién adquirido. Pronto, las sombras que habían aparecido antes en el reino del vacío emergieron alrededor del pequeño caballero. Al parecer, debido a la conexión del corazón vacío y al control del nuevo amuleto, las sombras no atacaron su entorno. Fue entonces cuando Kirrell y Ornette se percataron de la naturaleza especial de aquel amuleto. Al ver que el pequeño caballero ya tenía una idea de cómo usar ese amuleto, Anlu comenzó a preguntarle a Kirrell. ¿Cuánto tiempo hemos estado dormidos? Kirrell no respondió, sino que miró a Ornette. Se había quedado dormido sin darse cuenta durante su descanso. Ornette calculó. Unos 3 días. Anlu no se sorprendió en absoluto por esta respuesta. Aunque la energía de los sueños le hubiera ayudado, era normal sentir hambre después de tanto tiempo. ¿Quieres que volvamos a comer algo juntos? Cuando Anlu guardaba los amuletos, se dio cuenta de que, aunque parte de la comida que había metido en su bolso antes de haber desaparecido, no se la habían comido del todo.
Entonces, le dio comida a pequeño caballero mientras miraba a Ornette y Kirrell. Ornette rechazó la invitación de Anlu. No hace falta. Ya hemos sacado comida de tu bolsa hoy. Kirrell le dio una palmadita en la cabeza a Anlu mientras ella estaba sentada en la estera. No te preocupes por nosotros, amigo. Nosotros mismos lo sacaremos de tu bolso cuando lo necesitemos. Antes, me parecía haberlos visto a todos en un sueño, y había muchos insectos dorados observando nuestra batalla cerca. Tras acariciarle la cabeza, Kirrell se sentó junto a Anlu. ¿Fue este sueño obra de este escarabajo dorado? Anlu ascendió, sin disminuir en absoluto la velocidad de sus movimientos para sacar comida de su bolsa. Aunque Anlu solía ser un poco maniático de la limpieza, ahora tenía mucha hambre y no le importaba que el entorno fuera un basurero. De todos modos, la comida no se cayó al suelo. Sí, ya mencioné antes que este individuo puede atraer a otros a los sueños mediante una porción de su energía mental. También puede reconstruir a oponentes fallecidos mediante sueños y un poco de energía mental. En la batalla anterior, él te arrastró a un sueño. Hace un momento, el pequeño caballero y yo incluso vimos al caballero hueco. Al despertar del sueño, también confirmamos que el origen de la plaga se encontraba dentro de su sueño. Anlu le contó a Kirrell lo que había sucedido en el sueño mientras comía el sándwich que tenía en la mano. Kirrell no interrumpió a Anlu, simplemente escuchó en silencio. En resumen, mi especulación anterior era correcta. Creo que en los sueños que vendrán, el pequeño caballero y yo conoceremos oficialmente a Radiance. Tras haber resuelto el problema de la comida, Anlu no tenía prisa por entrar en el sueño de Godseeker. De hecho, Anlu siempre había sentido curiosidad por saber por qué Godseeker llamaba dioses a algunos de los cascarones que ella y el pequeño caballero se encontraban en su camino. Ahora era un buen momento para preguntar, ya que la actitud de Godseeker hacia ellos había mejorado ligeramente. En ese momento, Godseeker pareció despertar del todo. Al ver acercarse a Anlu, no dijo nada desagradable. Tal vez porque tanto Ornette como Kirrell estaban presentes, después de escuchar la P. 66 capítulo 66. Efectos del nuevo amuleto modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más nosotros, en nuestros intentos por armonizarnos, buscamos comprender la grandeza de los dioses, su inmortalidad, su esplendor desconocido. Ayonest, este reino bendecido por el Dios verdadero, está rodeado por los restos de dioses falsos. Sin embargo, no hay ninguno dentro de Ayonest. Al oír esto, Anlu pareció comprender algo. En el sueño, se había referido a todos los seres que aparecían en él como dioses. El buscador de dioses parecía esperar seleccionar al más fuerte entre ellos mediante el combate, ya este se le llamaría el dios verdadero. Fue precisamente por esto que la actitud del buscador de dioses hacia el humano y el insecto cambió después de que Anlu y el pequeño caballero ganaran batalla tras batalla. Si él y el pequeño caballero no hubieran intervenido, las entidades mentales en el sueño del buscador de dioses se habrían enfrascado en una batalla sin fin. Hasta que eligieron al dios más poderoso a sus ojos. Una vez que Anlu comprendió esto, dejó de darle vueltas al asunto y, en cambio, volvió a tumbarse en la estera. Las secuelas del prolongado combate en el sueño comenzaron a manifestarse en Anlu. Ahora tenía un ligero dolor de cabeza. Aunque no era grave, el proceso resultaba algo molesto. Por lo tanto, después de no haber acostado por mucho tiempo, Anlu miró al pequeño caballero. Sigamos con su sueño. De todas formas, si lo cuento más tarde me va a dar dolor de cabeza, así que mejor entremos en el sueño ahora. Al menos en el sueño, no siento las secuelas. El pequeño caballero, percibiendo la irritación de Anlu a través de su contrato, ascendió. Aunque no podía sentir las secuelas de las que hablaba Anlu, comprendía la diferencia entre el físico de Anlu y el suyo propio. Tras volver a entrar en el sueño, Anlu y el pequeño caballero, con un objetivo claro, se dirigieron directamente al segundo piso del edificio del sueño. A diferencia de su primera visita, el humano y el insecto descubrieron que los mecanismos que originalmente se encontraban dentro del edificio habían surgido en algún momento desconocido. Anlu no dudó y dio un paso adelante para pulsar el botón circular del mecanismo elevado que tenía delante. Acompañada por el sonido de mecanismos provenientes de arriba, una luz dorada brillaba desde un punto cercano a la pared superior. Evidentemente, el Dao para el tercer piso estaba allí. Al ver el camino de arriba, que no tenía escalones, Anlu no dudó, tomó al pequeño caballero y voló hacia arriba.
La ubicación del tercer piso tenía una sola puerta grande, y dentro de la puerta había una fuente termal. La misma luz dorada de antes brillaba desde el pasaje que se encontraba sobre la fuente termal. Así pues, Anlu continuó volando hacia arriba con el pequeño caballero en brazos, y pronto Anlu vio los edificios del cuarto piso del sueño, ya permeados por el reino del vacío. Anlu bajó la mirada hacia el pequeño caballero que tenía en brazos, y el pequeño caballero alzó la vista hacia Anlu simultáneamente. Al segundo siguiente, tanto el humano como el insecto extendieron sus manos hacia el reino del vacío en el edificio. De forma similar a cuando desafiaron a la entidad mental que se encontraba tras la puerta del primer piso, una luz blanca reapareció después de tocar el reino del vacío. El enemigo al que se habían encontrado tras la puerta del primer piso, el rey Vengamoscas, reapareció ante ellos. Pero esta prolongada batalla se volvió más difícil que la que se libraba tras la puerta del primer piso. A veces aumentaba el número de enemigos, y a veces el terreno del espacio cambiaba para incrementar el riesgo de lesiones. Aunque los enemigos eran más fuertes, Anlu y el pequeño caballero no se precipitaron en cada batalla, sino que probaron aquí el poder de los nuevos amuletos. Cada vez que el pequeño caballero invocaba a las criaturas del reino del vacío, estas eran diferentes. La mayoría de las veces, las criaturas invocadas eran compatriotas muy similares al pequeño caballero, pero ocasionalmente aparecían tentáculos del reino del vacío que ocupaban una pequeña porción del espacio. Estos tentáculos ocuparían parte de la pared o del suelo en este espacio, y luego atacarían con sus tentáculos cuando se acercaran los enemigos. Aunque las criaturas del reino del vacío regresan al sueño del pequeño caballero después de ser dispersadas por los enemigos. Sin excepción, estas criaturas del reino del vacío poseían un poder supresor absoluto contra las entidades mentales contaminadas por el poder del resplandor. Mientras probaban los amuletos, Anlu y el pequeño caballero tampoco se quedaron de brazos cruzados. Al igual que en cada batalla anterior, el humano y el insecto utilizaron tácitamente sus uñas o hechizos para derrotar a un enemigo tras otro. A medida que concluían las batallas una tras otra, Anlu sintió que su energía mental, que no había aumentado durante mucho tiempo, volvía a elevarse. Esta mejora basada en el alma fue más pura y rápida que la mejora que se encontraba dentro de la puerta del primer piso. Al mismo tiempo, Anlu podía sentir cómo el poder del reino del vacío en el sueño del pequeño caballero se acumulaba sobre él poco a poco. Esto también se reflexionó en que las criaturas del reino del vacío invocadas por el pequeño caballero se volvieron cada vez más fuertes a medida que aumentaba el número de batallas. Sin que ellos lo supieran, el humano y el insecto se encontraron con Ornette y la derrotaron. El buscador de dioses apareció después de esta batalla, y en ese momento ya no guardaba hostilidad hacia el pequeño caballero y Anlu. Ya no os desafiaremos. Continuad vuestras batallas. Os escucharemos atentamente. Ni Anlu ni el pequeño caballero respondieron al buscador de dioses. Simplemente escucharon en silencio antes de continuar la batalla. Con el paso del tiempo, el pequeño caballero y Anlu fueron teletransportados una vez más a la zona de descanso. Pero esta vez, a diferencia de su elección en la primera planta, ambos optaron por descansar bien aquí. Como desconocían cuándo se encontrarían con la radiación, cada descanso y ajuste en ese momento era extremadamente importante. El proceso de batalla subsiguiente continuó hasta que volvieron a encontrarse con el buscador de dioses. A diferencia del lugar anterior del buscador de dioses, Anlu vio su propio mundo de 67 capítulo 67. El sueño de Anlu en los ojos del buscador de dioses modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más. Esta fue también la primera vez que Anlu vio la composición de su propio sueño desde la perspectiva de un observador. La capa más baja del sueño parecía completamente oscura, con el reino del vacío impregnándola silenciosamente, pero sin interferir con el poder en el centro del sueño. En el centro del sueño se encontraron dos tipos diferentes de energía. Las energías rojas y de color negro púrpura se fusionaron y se repelieron entre sí. Estaba claro que este era el poder del Rinnegan y el poder de la llama otorgado por un individuo desconocido. Podría decirse que estos poderes ocupaban la mayor parte del reino de los sueños. En la cima del sueño, tenues destellos de luz naranja se repriman en un pequeño espacio. Aunque la energía de color negro púrpura y las llamas parecían rojas incompatibles, se unieron contra la luz naranja. Cuando la luz naranja intentaba invadir hacia abajo, la repelían con fuerza y la suprimían en su lugar original.
En general, la composición de todo el sueño podría describirse como algo caótica. Tras informar discretamente al pequeño caballero a través de su contrato de que el sueño opuesto era el suyo, el pequeño caballero y Anlu observaron juntos aquel sueño caótico junto con el buscador de dioses. Evidentemente, el pequeño caballero no esperaba que el sueño de Anlu tuviera este aspecto desde fuera. Cuando se encontraba en el centro del sueño, las nubes blancas y puras eran suaves y extremadamente cómodas para pisar. Pero al observar estas energías desde aquí, el pequeño caballero solo sintió que la combinación de múltiples poderes hacía de este lugar un sitio extremadamente caótico. Sin embargo, Anlu lo había previsto desde hacía tiempo. Al fin y al cabo, esos poderes no le pertenecen originalmente. Era comprensible que las distintas energías parecieran desordenadas desde fuera. El buscador de dioses no se sorprendió al ver aparecer allí a Anlu y al pequeño caballero. Simplemente contempló el sueño de enfrente y comenzó a murmurar para sí mismo. Gracias al inmenso poder que emanaba del dios de los 1000 estanques, nosotros, a través de incontables dificultades, finalmente logramos coordinarnos con otros dioses. Sin embargo, para nuestra sorpresa, el dios de los 1000 estanques parecía completamente indiferente a nuestras voces, eludiendo fácilmente nuestra coordinación. No podemos contemplar aquí tu majestuoso cuerpo, pero tu poder es suficiente. ¿De dónde provienen los poderes de los otros dioses que hay en él, y por qué se niega a coordinarse con nosotros? Al escuchar las palabras del buscador de dioses, a Anlu se le encogieron los dedos de los pies con tanta fuerza que deseó excavar un apartamento de 3 habitaciones. Anlu no creía que se la pudiera llamar diosa. Hay que saber que la mayor parte del poder dentro de su cuerpo aún provenía del Rinnegan. Tras la desaparición del Rinnegan, no fue más que una maestra del combate físico. Si no fuera por ese acuerdo, si el Rinnegan se marchara, se marcharía. ¿Por qué habría de ayudarla a encontrar un nuevo poder en el que apoyarse? Al pensar en esto, Anlu perdió el interés en seguir viendo su sueño. Pero el Rinnegan no parecía pensar así. Debido a la presencia de extraños, no proyectó su voz externamente, sino que la transmitió a través del contrato a los oídos de Anlu y el pequeño caballero. No te menosprecies, Anlu. Tu propia energía mental también es muy fuerte. Solo que sin intervención externa no puedes movilizarla. Aunque en el sueño el poder parece provenir principalmente de mí, en realidad, una parte considerable de él es vuestra energía mental, teñida con mi poder, lo que permite un espectáculo tan grandioso. Una vez que te ayude a apoderarte del poder del resplandor, ya no tendrás que preocuparte de ser controlado por otros. Creo que con el tiempo, y con tus habilidades, incluso sin mí, te convertirás en una persona formidable y fuerte. Tras escuchar las palabras del Rinnegan, el pequeño caballero reflexionó. También contactó con Anlu a través del contrato. No te preocupes, incluso sin el poder de la radiación, puedo prestarte el poder del reino del vacío. Una buena persona como Anlu no debería entretenerse por esas cosas. Al percibir las reconfortantes intenciones del Rinnegan y del pequeño caballero, Anlu suena sonriente y no le dio más vueltas al asunto. Gracias por su apoyo. Sigamos luchando primero. Ni siquiera hemos visto a una radiance, así que no podemos descorchar el champán a mitad de camino. Tras escuchar la respuesta de Anlu, el pequeño caballero la arrastró hacia la siguiente batalla. Lo que ni la persona ni el insecto esperaban era que la primera batalla de la nueva lucha fuera contra la persona parecida a un murciélago con la que se habían encontrado antes. Esta vez, la energía mental que intentó controlar a Anlu no apareció, por lo que en esta batalla, Anlu y el pequeño caballero quedaron mucho más tranquilos en comparación con su anterior situación tensa. Con el paso del tiempo, esta elegante batalla llegó a su fin. En las batallas subsiguientes, la persona y el insecto continuaron luchando con un entendimiento tácito. La única diferencia era que, cuando se encontraban de nuevo con el buscador de dioses, este observaba los legados de poder que otros dioses habían dejado en la persona y en el insecto. El dios que había caído en un profundo sueño en Sendero Verde. La dama blanca, que se había atado a sí misma en los jardines de la reina. Y el rey blanco, Wyrm, que ya había abandonado este reino. Al mismo tiempo, en este sueño, la persona y el insecto se encontraron con aquel que realmente quería controlar a Anlu. En comparación con la negra, el color de esta era un rojo aún más vibrante. Cuando luchó contra Anlu y el pequeño caballero, era incluso más poderoso que el negro.
Anlu no intentó apoderarse de su poder aquí porque descubrió, a través del poder de las llamas, que solo una encarnación del poder había venido hasta aquí. Tomar el poder ahora solo alertaría al enemigo. Por suerte, el adversario dejó una pista para la persona y el insecto antes de marcharse. Enciende la linterna de la pesadilla, amigo. Acudiremos a tu lado según lo pactado. 68 Capítulo 68. Batalla con la radiación 1 Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más aunque Anlu y el pequeño caballero sabían que su fuerza aumentaría gradualmente en el sueño del buscador de dioses, no se habían dado cuenta de lo terriblemente poderosos que se habían vuelto. Tras repeler temporalmente al murciélago rojo, Anlu y el pequeño caballero llegaron a la zona de descanso final. Ollouknik reapareció ante ellos detrás de la zona de descanso. A diferencia de su primer encuentro, esta vez Anlu inmovilizó inmediatamente a Ollouknik en su lugar con su ilusión de loto al comienzo de la batalla. Aunque seguían apareciendo halos blancos explotando en el espacio, esto ya no podía alterar el resultado final. Los ataques de Anlu y del pequeño caballero impactaron naturalmente en el cuerpo del caballero hueco. Cuando volvió a desplomarse de rodillas, incapaz de sostenerse, una luz dorada irrumpió en el espacio. El poder de Radiance brotó de la cúpula del espacio, y escamas susurrantes de la tribu polilla descendieron flotando desde arriba. Radiance, la deidad del tribu de las polillas, voló desde la distancia hacia Anlu y el pequeño caballero. En ese momento, tanto Anlu como el pequeño caballero sabían que la batalla más crucial estaba a punto de comenzar. La victoria significaba alegría universal. La derrota, condenación eterna. Radiance miró las alas del cuerpo de Anlu y se enfureció. ¿Cómo podía traicionarla su propia creación? De no haber sido por la traición de la tribu de las polillas, no habría sido reducida a este estado. Un torrente de luz dorada, moviéndose a una velocidad casi imperceptible a simple vista, se dirigió hacia Anlu y el pequeño caballero, y su temperatura abrasadora alertó instantáneamente a Anlu del peligro. Por primera vez en Ayounest, los ojos de Anlu se transformaron en el número 5. Cuando la oscura intención de batalla emergió de los ojos de Anlu, esquivó el ataque de Radiance con una velocidad explosiva. El pequeño caballero también atravesó el ataque utilizando el poder de la capa de sombras, evitando así el torrente de luz. Tras esquivar el ataque, la mirada de Anlu volvió rápidamente al número 1, y muchas bolas de fuego rojas volaron hacia Radiance. Optó por no invocar polillas para evitar enfurecer aún más a Radiance. Al mismo tiempo, el alma del pequeño caballero el hechizo, grito del abismo, también atacó a Radiance. Sin embargo, al sentir el poder del cuerpo de Anlu, diferente al suyo, atacándola, Radiance se enfureció aún más. Nacida de su propia luz, ¿por qué habría de usar otros poderes? Traidora, imperdonable. El aire estaba impregnado de un aroma empalagoso que ocupaba casi por completo el espacio, y con su aparición, la intención asesina que flotaba en el aire casi se solidificó. Densas uñas doradas rodeaban a Anlu y al pequeño caballero. Al ver esto, Anlu primero nos ilusiones para invocar un número similar de Nail para contrarrestarlos. Al mismo tiempo, usamos el clavo que tenía en la mano para bloquear los clavos que no podía contrarrestar un tiempo. El pequeño caballero, aprovechando su menor estatura, esquivó los ataques restantes de Nail a través de las aberturas que creó Anlu. Al ver que los ataques con los clavos eran ineficaces, Radiance cambió de estrategia. Una luz dorada aún más intensa asaltó a Anlu y al pequeño caballero desde arriba, mientras que también surgían púas de la deslumbrante luz en el suelo donde se encontraban. Ocasionalmente, muchos clavos y orbes de luz también se les acercaban, lo que dificultaba esquivar los densos ataques. Las dos figuras esquivaron los diversos ataques que Radiance invocó. Anlu se elevó por los aires para evitar las púas del suelo. El pequeño caballero, incapaz de volar, utilizó la habilidad de la capa de sombras para esquivar las púas del suelo y otros ataques. El sonido cortante de las uñas rasgando el aire, el rugido del alma del pequeño caballero. Se podía oír intermitentemente los hechizos y el silbido de las ilusiones de Anlu. Los ojos de Anlu alternaban constantemente entre 4 y 5 para aumentar su poder de combate general o su potencial de ráfaga. En los ojos de Anlu aparecían alternativamente destellos de intención de batalla carmesí y negra, y su aura se hacía cada vez más fuerte. El poder del reino del vacío que comandaba el pequeño caballero también comenzó a extenderse lentamente desde debajo de este espacio.
A pesar de esto, Anlu y el pequeño caballero siguieron sin lograr esquivar los ataques a tiempo en ocasiones. El pequeño caballero estaba bien. Podía usar alma para reparar su máscara con la cooperación de Anlu. Pero Anlu, incapaz de esquivar una esfera de ataque de luz que se aproximaba, sintió una sensación de ardor y se dio cuenta de que se encontraba en una situación desfavorable. El poder contenido en los ataques de Radiance podía purificar la intención de batalla que había traído de vuelta y dominado de la reencarnación. Aunque la intención de batalla podía aumentar el poder de Anlu, él normalmente no dependía de ella. Siempre había creído que los aumentos temporales de poder no podían durar y, además, el uso de la intención de batalla conllevaba efectos secundarios. Así pues, aunque el poder de Radiance purificó parte de la intención de batalla, el poder de combate de Anlu no redujo demasiado. Al ver al dios de la luz volando en el cielo, ninguno de los dos mostró intención alguna de retirarse. Al contrario, su intención de batalla se hizo aún más fuerte. Finalmente, Radiance fue derrotada por Anlu y el pequeño caballero. Aprovechando la oportunidad, el pequeño caballero usó el poder del reino del vacío para atrapar el cuerpo de Radiance. Al mismo tiempo, Anlu también invocó capullos de loto, cuyos tallos se enroscaban en dirección opuesta a los zarcillos que había invocado el pequeño caballero, con la esperanza de controlar a Radiance en el suelo junto a él. Pero, ¿cómo es posible que una verdadera deidad sea controlada tan fácilmente aquí? 69 Capítulo 69. Batalla con la Radiance 2 Modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más con un rugido, el cuerpo de Radiance se transformó en un rayo de luz y se disparó hacia el cielo, desapareciendo del control del reino del vacío y del tallo de la flor. A medida que el reino del vacío se extendía, el pequeño caballero descubrió que podía ir añadiendo gradualmente cosas al sueño que originalmente no estaban allí, de forma muy parecida a como lo había hecho Anlu antes. Plataformas que el pequeño caballero había construido previamente en sus sueños aparecidos en el aire. El poder del reino del vacío envolvió entonces el sueño bajo las platinas. Aunque Radiance estaba herida en ese momento, aún no había sido completamente acorralada. Al ver al pequeño caballero de pie en la plataforma y a Anlu volando por los aires, su corazón se llenó aún más de determinación. Debía deshacerse de esos dos bichos de abajo ahora mismo. Los ataques de Radiance se volvieron más feroces. Aunque eran los mismos movimientos de antes, el torrente dorado de luz destrozó la plataforma que el pequeño caballero había construido. Al ver que el pequeño caballero casi no tenía otro punto de apoyo en el aire para escapar, Anlu voló rápidamente hacia él y lo abrazó como lo había hecho antes. Un ki de combate púrpura rojizo brillante en los ojos de Anlu. Sujetó al pequeño caballero y esquivó rápidamente los ataques acelerados de Radiance. Todo el proceso dura apenas un instante. Al segundo siguiente, el anterior punto de apoyo del pequeño caballero fue destruido de nuevo por Radiance. Una luz poderosa rozó el costado de Anlu, y al segundo siguiente, Anlu percibió que una porción del ki de lucha dentro de su cuerpo había sido purificada de nuevo. Al darse cuenta de esto, Anlu aceleró su velocidad y, después de que terminara un ataque de Nile, aprovechó la oportunidad para lanzar al pequeño caballero hacia Radiance. Al mismo tiempo, el número en sus ojos volvió a cambiar a 1, y una enorme columna de fuego surgió de debajo de Radiance, envolviendo su cuerpo. El pequeño caballero tampoco desaprovechó la oportunidad que le brindó Anlu al lanzarlo hacia Radiance. El alma acumulada se liberó rápidamente. Los gritos del abismo, uno tras otro, junto con el pilar de fuego invocado por Anlu, atacaron a Radiance. Fue entonces cuando Radiance se dio cuenta de que algo andaba mal. Imperceptiblemente, la fuerza combinada de la persona y el insecto había superado gradualmente la suya propia. Así, Radiance se transformó una vez más en luz y se precipitó hacia arriba. En ese momento, Anlu ya había atrapado al pequeño caballero que caía hacia abajo. Al ver a Radiance repetir su viejo truco, Anlu no dudó. Ella se elevó por los aires, sosteniendo al pequeño caballero. Radiance aún agonizaba. Rayos dorados de luz se disparaban hacia la persona y el insecto, pero esto no frenó en lo más mínimo el vuelo ascendente de Anlu. El reino del vacío bajo sus pies también se expandió rápidamente mientras Anlu volaba por los aires, y en poco tiempo, Radiance ya había alcanzado el borde de sueño. Y Anlu y el poder del reino del vacío bajo sus pies la seguían de cerca. Radiance había perdido el espacio para esquivar.
Al ver que esta batalla estaba a punto de perderse, Radiance descubrió en ese momento que ya no podía liberar pilares de luz para atacar a la persona y al insecto que se encontraban debajo. Comparado con la feroz velocidad de sus ataques anteriores, se podría decir que el orbe dorado de luz en este momento es increíblemente lento. Anlu esquivó fácilmente el ataque. Al segundo siguiente, imponentes pilares de fuego, usando el mismo truco, envolvieron a Radiance, y el pequeño caballero saltó del abrazo de Anlu, usando una vez más el grito del abismo. Cuando las llamas desaparecieron, el pequeño caballero y Anlu usaron simultáneamente sus clavos para asestar el golpe final a Radiance. Al segundo siguiente, el poder del reino del vacío adquirió todo el sueño. El pequeño caballero percibió algo a través del poder del corazón vacío y se quitó la cáscara de la cabeza. Al ver que la cúpula y la capa de las sombras estaban a punto de caer al reino del vacío, Anlu las atrapó rápidamente. Al mismo tiempo, invocó su ilusión de loto y, junto con los tentáculos del cuerpo del pequeño caballero, enredó a Radiance. Cabe señalar que si no existiera la capacidad de curar las heridas del alma en el sueño, estas heridas se trasladarían al cuerpo fuera del sueño. Del mismo modo, si la cabeza del pequeño caballero se desechara en este momento, su caparazón exterior en el mundo externo también desaparecería. Anlu, sosteniendo el caparazón desprendido de la cabeza del pequeño caballero, miró hacia atrás al pequeño caballero, que ya había unificado el poder del reino del vacío. Anlu, mirando a la enorme criatura del reino del vacío que flotaba en el aire, avanzando con la cabeza. Al segundo siguiente, las afiladas garras del pequeño caballero desgarraron el cuerpo de Radiance, y al mismo tiempo, el número en los ojos de Anlu cambió a 2. El poder que Radiance había difundido debido a sus heridas fue absorbido por Anlu a través de las flores de loto que ya estaban mirando. A medida que aumentaba la frecuencia de ataque del pequeño caballero, el alma de Radiance se debilitaba y Anlu absorbía todo el poder que contenía su cuerpo. Con el golpe final, el pequeño caballero aplastó el alma de Radiance. Cuando Radiance desapareció, el pequeño caballero extendió un tentáculo, proporcionándole a Anlu un punto de apoyo. Después, esperó en silencio a que Anlu movilizara el poder que acababa de arrebatar. A medida que el poder de Radiance se fusionaba con la propia energía mental de Anlu, el rojo en el ojo de Anlu, que no era el Rinnegan, se fue desvaneciendo gradualmente, y el oro impregnó toda la pupila. Al mismo tiempo, partes de su cabello, originalmente oscuras y brillantes, también comenzaron a decolorarse, hasta adquirir finalmente un color dorado claro. La luz reapareció en este espacio onírico. El vínculo contractual inicial entre el pequeño caballero y Anlu ahora conectaba sus sueños. En ese momento, el sueño era como las dos caras de una moneda. Los poderes de la luz y del reino del vacío se oponían entre sí, se fusionaban y finalmente formaban un delicado equilibrio. Con la dispersión de la luz, el poder del reino del vacío no se descontrolaría debido a la acumulación de fuerzas excesivamente poderosas. Y con la infiltración del reino del vacío, el poder de la luz no se olvidaría debido a su Di. 70 Capítulo 70 El cuerpo controlado modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash más una vez que se disipó el polvo, Anlu utilizó su energía mental para explorar meticulosamente este reino onírico. Solo se relajó cuando confirmó que el alma de Radiance había desaparecido realmente a ese espacio. Podría decirse que Little Knight y Anlu solo ahora estaban seguros de haber matado verdadera y completamente a Radiance. Sintiendo el inmenso poder contenido en su alma, Anlu notó un problema ominoso. Con la fuerza actual de su alma y la del pequeño caballero, regresar directamente a sus cuerpos originales provocaría que estos no pudieran soportar el poder, lo que causaría lesiones y lesiones. Un alma poderosa requiere un cuerpo poderoso que esté a su altura, razón por la cual Rinnegan siempre hacía que Anlu practicara técnicas físicas. Sí. En última instancia, fue Rinnegan quien propuso una solución. Aunque Anlu solía ser muy autosuficiente, en esta situación no podía simplemente ignorarla. Desde su regreso a Jounest, Rinnegan sintió una sensación de melancolía por segunda vez. La primera fue cuando vio a Anlu de bebé. Primero, regresa a tus respectivos sueños. Ese aguijón onírico debería poder abrir tus sueños individuales. Luego, intenta usar tu poder para controlar tus cuerpos fuera del reino de los sueños. Después, debéis entrenar diligentemente la fuerza de vuestros cuerpos físicos. Solo podréis regresar cuando vuestros cuerpos puedan soportar el poder de vuestras almas. Jeje, gracias, Rinnegan.
Y por favor, cuida de ese tipo rojo si te lo encuentras más tarde. Tras escuchar las antiguas palabras del Rinnegan, Anlu primero hizo un gesto juguetón y tierno, y luego se giró para mirar al pequeño caballero. El clavo de los sueños siempre había estado dentro de su cuerpo. El pequeño caballero tampoco dudó, extendiendo un tentáculo de su ahora enorme cuerpo para entregar el clavo de los sueños a Anlu. Anlu también le devolvió la caparazón que el pequeño caballero había mudado antes. Mientras Anlu blandía el clavo de los sueños blancos hacia su propio sueño, un sereno cielo azul con nubes apareció frente a la puerta abierta por el clavo de los sueños. Todo lo que siguió transcurrió increíblemente sin problemas. El pequeño caballero primero siguió a Anlu a su sueño y luego, a través del vínculo entre el sueño de Anlu y el suyo propio, regresó a su propio sueño. Aunque controlar sus cuerpos con energía mental les resultaba un poco extraño, Anlu y el pequeño caballero lograron encontrar, mediante la experimentación, el umbral exacto de poder que sus cuerpos podían aceptar. Casi simultáneamente, el pequeño caballero y Anlu controlan sus cuerpos para levantarse de los suaves cojines del mundo exterior. Kirrell y Ornette, que habían estado fuera del reino de los sueños, habían estado en guardia durante mucho tiempo. Anteriormente, una sustancia negra del reino del vacío había surgido repentinamente del cuerpo de Godseeker, y poco después, emergió un poder dorado que suprimió el reino del vacío. Al mismo tiempo que apareció el poder dorado, el cuerpo de Anlu también cambió. Kirrell y Ornette no pudieron determinar si este cambio era bueno o malo. Por lo tanto, cuando vieron despertar a Anlu y al pequeño caballero, no bajaron la guardia. Hasta que Anlu pronunció sus primeras palabras tras despertar. ¿Cuántos días llevamos durmiendo esta vez? Tengo muchísima hambre. Finalmente, fue Kirrell quien respondió a Anlu. Has dormido 4 días, amigo. ¿Estás bien? Tu color de pelo acaba de cambiar. El estado actual del pequeño amigo tampoco parece muy bueno. En ese momento, el cuerpo del pequeño caballero se balanceaba ligeramente mientras se ponía de pie, debido a su falta de familiaridad con el control directo de su cuerpo mediante el poder. Anlu primero miró a la pequeña caballero, luego controló su cuerpo para recoger su ahora cabello rubio claro y examinarlo. No es nada. La fuente de la plaga ha sido extinguida por el pequeño caballero y por mí. Esto es solo un efecto secundario menor de que yo haya absorbido el poder del otro. Al ver las expresiones de incredulidad de Kirrell y Ornette, Anlu no tuvo más remedio que sacar el aguijón de los sueños. ¿Quieres venir con nosotros al templo del huevo negro para echar un vistazo? Puedo usar el clavo de los sueños para llevarlo directamente allí. Aunque no me creas a mí, deberías creerles a los soñadores. Tras absorber el poder de Radiance, Anlu descubrió que ahora podía llevar a otros consigo a través de la puerta de los sueños. Aunque algo incrédula, Ornette finalmente aceptó la sugerencia de Anlu. Había observado al humano y al insecto despiertos durante un buen rato. Aunque el cuerpo del pequeño caballero estaba algo tembloroso, no había luz naranja en sus ojos. Y si bien uno de los ojos de Anlu y parte del color de su cabello habían cambiado, su lenguaje y lógica de comportamiento no se habían vuelto como los de otros insectos infectados. Creeré provisionalmente lo que digas, pero todas las demás decisiones se tomarán después de que veamos a los soñadores. Anlu controló su cuerpo para mostrar una sonrisa. No te preocupes, no traicionaré tu confianza. Primero, pon tu mano sobre mí. Tras decir esto, Anlu alzó a pequeño caballero con una mano, luego se volvió hacia Buscadora de Dioses y le expandió la otra, invitándola. ¿Quieres salir con nosotros? Después de todo, habían utilizado su reino onírico, así que no podía simplemente dejar a Godseeker allí. Al ver la mano extendida de Anlu, la Buscadora de Dioses no dudó en colocar la suya sobre ella. Dios de dioses. Tan claro, tan obvio, durante un tiempo, ¿no logramos percibir esa verdad tan evidente? Ah, la pequeña estatura de los dos adultos no puede ocultar su poder abrumador. Permítanme seguir los pasos de los dos adultos. Estamos dispuestos a ofrecer nuestros corazones a los dos adultos.